En el anterior vídeo veíamos cómo en el pensamiento griego, con el denominado giro ático, se había producido un desplazamiento desde los problemas, digamos, de naturaleza cosmológica relativos al origen de la realidad hacia problemas éticos y problemas políticos. Y uno de los problemas fundamentales que habíamos visto era el del control del poder. Habíamos hablado de una técnica, podríamos decir, institucional, que suponía un antecedente de la moderna división de poderes, que era la teoría del gobierno mixto. Habíamos analizado brevemente en las líneas maestras de esta teoría, que estaban presentes en la obra del historiador romano Polibio. También habíamos hablado brevemente de Platón y de Sócrates, y habíamos visto como en la obra de Platón, en mayor medida en las leyes, su último diálogo, pero también en su obra magna, capital política, como es la República, había algunas reflexiones relativas a la especialización de funciones dentro de su visión holista y organicista de la sociedad. Hemos visto cómo Platón en su República Ideal propugnaba pues, una sociedad perfectamente estratificada en tres grandes grupos: un grupo de gobernantes, que estaría formado por los filósofos, luego había una clase de productores y una clase de guerreros. Entonces Platón en la República se dedica pues a especificar con bastante detalle la educación y una serie de medidas que él aplicaría en esa república, digamos, utópica o ideal, para evitar que el gobierno de la polis se corrompiera, porque habíamos visto también que en el pensamiento antiguo la estabilidad de la forma política era un bien fundamental. Eh, Junto a este primer atisbo, podríamos decir, de una primera especialización de funciones, es en Aristóteles donde encontramos pues, unas reflexiones más elaboradas. En primer lugar, el pensamiento de Aristóteles, como el de Platón, también es organicista y está animado por un intento de evitar que la forma política, la politeia que llaman, ¿no? Constitución material, podríamos decir en terminología más moderna, de la comunidad política pues se deteriore. Él, que tiene un enfoque mucho más empirista, más apegado a la realidad histórica y menos, digamos, normativo idealista que el de Platón, pues se da cuenta, analizando la propia experiencia ateniense y la de otras polis cercanas de la antigua Grecia, se da cuenta, como decíamos, de que la mayoría de los desencuentros políticos se originan como consecuencia del surgimiento de facciones. Stasis, que es la palabra en griego, ¿no? Facciones que luchan entre sí por, digamos, constituir la hegemonía. Entonces, partiendo de una consideración más sociológica que institucional, Aristóteles propugna pues, una solución que hoy diríamos pues, más sociológica que institucional, ¿no? La preeminencia de lo que él denomina una clase media, como, digamos, elemento que frene las aspiraciones oligárquicas o las excesivamente democratizadoras. Es postula lo que diríamos en terminología más moderna una mesocracia. Eh, Junto a estas reflexiones de naturaleza más sociológica, encontramos también en Aristóteles, en su obra La Política, fundamentalmente en el libro segundo, capítulo octavo, y en el libro cuarto, capítulo séptimo, unas reflexiones de naturaleza institucional que anticipan muy lejanamente algunas de las intuiciones de la llamada división de poderes, ¿no? En primer lugar, Aristóteles propone una diferenciación de las funciones del gobierno de la polis. La diferencia con respecto al principio moderno de la visión de poderes es que la intuición de Aristóteles no obedece a un intento de limitar el poder o de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a abusos, ¿no? del poder, sino que obedece más bien a una aplicación del principio de especialización económica. Aristóteles, que es un hombre muy pragmático, parte de la idea de que nadie es capaz de atesorar todos los conocimientos necesarios como para poder desempeñar por sí mismo en todas las funciones posibles, ¿no? Esta intuición
que él capta, digamos, de la vida cotidiana, de la vida de las ciudades, donde pues hay artesanos, donde hay herreros, donde hay carpinteros, pues lo traslada al ámbito de la política, y él considera que tiene que haber ciudadanos que se especialicen pues en tareas de gobierno, lo que serían las magistraturas, otros que forman parte de la Asamblea Popular, que delibere, y luego otros ciudadanos que se encarguen de impartir justicia. Considera también Aristóteles que cada una de estas funciones pueden ser a su vez organizadas según tendencias, podríamos decir, oligárquicas o aristocráticas, o desde tendencias democráticas. Aristóteles considera que el mejor diseño institucional para la polis es un diseño que combine pues elementos, digamos, oligárquicos y más o menos democráticos. Esta sería un poco la aportación de esta girita al pensamiento político relativo al control del poder. En Roma, como pone de manifiesto el romanista Álvaro de Dors, no hay tampoco un planteamiento que se asemeje a la moderna división de poderes, porque como muy bien apunta este romanista, la potestas, que sería el término latino equivalente a nuestro término poder, es considerada única e indivisa para los romanos. Consideran los romanos que dividir el poder pues es un absurdo. Entonces sería como intentar pensar la totalidad fraccionada, ¿no? O sea, una cuestión imposible desde el punto de vista lógico y conceptual. Eso no significa que los romanos no estuvieran preocupados por la problemática del control del poder, muy al contrario. La propia historia de Roma había mostrado a los romanos, que eran un pueblo muy pragmático y muy apegado a la realidad también, que el poder, digamos, omnímodo podía degenerar en tiranía y en una situación de abuso. Esto lo habían experimentado los romanos en sus comienzos con el régimen monárquico, especialmente los últimos reyes romanos de querencia etrusca o de origen etrusco, que se habían convertido en tiranos. Para frenar estos abusos, los romanos habían creado una arquitectura republicana donde había una serie de instituciones que pretendían, digamos, evitar que una magistratura o que un cargo público pudiera acumular demasiado poder, y eso pudiera ser un peligro para el populus romanos, ¿no? Para frenar el poder, los romanos constituyeron una asamblea de sabios, de ancianos, que diríamos que era el Senado, que tenía la función de aportar lo que los romanos llamaban autoritas, aquellas normas aprobadas por los comicios y los plebiscitos que tenían pues una extracción más popular. Por otra parte, el diseño de las propias magistraturas en Roma estaba enfocado a evitar abusos. Por un lado, las magistraturas más importantes eran colegiadas, es decir, al menos había dos titulares de la misma, y además los romanos inventaron una institución que era la intercesio, que permitía que uno de los titulares de esa magistratura pudiera bloquear las decisiones del otro. Y luego crearon también una magistratura que inicialmente tenía la función de proteger los derechos de la plebe, y que luego pues alcanzó, digamos, unas connotaciones mucho más amplias, que se alejaban de lo que era la protección de este extracto social, ¿no? Los romanos tenían la tendencia a acumular instituciones que originariamente tenían un sentido histórico, pero que luego lo perdían con la evolución, ¿no? Incluso en el imperio pues se conservaban nominalmente muchas de estas magistraturas, aunque ya no tenían, digamos, la virtualidad o la naturaleza republicana inicial, ¿no? Digamos que los romanos eran un pueblo muy tradicionalista y muy conservador. En la Edad Media, que es una época de fragmentación del poder, aunque hay dos grandes centros de poder, como son la idea del imperio, encarnada por el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Iglesia, que asume también un papel político, pues aunque hay esos dos centros de poder, es una época de gran fragmentación del poder. Es una época que Hegel denomina poliarquía, ¿no? Donde el
el feudalismo, el vasallaje está muy, muy presente. Por lo tanto, tampoco hay propiamente una división de poder en el medievo, pero sí la propia arquitectura institucional, feudal, suponía, digamos, una limitación del poder regio. De hecho, en la Baja Edad Media es cuando realmente se empiezan a configurar, podríamos decir, los modernos estados que luego van a consolidarse durante el Renacimiento y la Edad Moderna. Había una serie de elementos que impedían, podríamos decir, el desarrollo de una moderna teoría de la división de poderes en el medievo. En primer lugar, la propia concepción de la ley. Hoy estamos acostumbrados a una concepción voluntarista, racionalista de la ley como emanación de un órgano legislativo, mientras que en la Edad Media la ley era fundamentalmente el reflejo de un orden natural. De forma que la ley, más que promulgarse, lo que hacía era declararse por parte del rey o de las personas que administraban la justicia en su nombre. Por otra parte, los parlamentos, es el origen de nuestras modernas asambleas legislativas, que tenían una composición estamental, nobiliaria, clerical y posteriormente burguesa, es decir, burguesa en el sentido de representación de los burgos, de las ciudades. Pues como decía, pues los parlamentos originariamente, más que una función legislativa, lo que tenían era una función, digamos, limitadora del poder regio, en el sentido de que representaban al reino y el monarca, pues, para conseguir recursos financieros, tenía que contar con la aprobación de los notables, ¿no? Está presente, pues, en algunos documentos medievales que para algunos autores son, digamos, un antecedente remoto de las modernas constituciones. Por ejemplo, la famosa Carta Magna o la Bula de Oro de Hungría, ¿no? Y luego, junto, digamos, a esta función fiscalizadora del poder regio, también los parlamentos medievales tenían, pues, una función que diríamos jurisdiccional. De hecho, esta función jurisdiccional todavía pervive, por ejemplo, en la Cámara Alta inglesa, la Cámara de los Lores, y perdurará también durante la Edad Moderna, hasta incluso los albores de la Revolución Francesa en Francia, con los parlamentos que tenían una función de registro de los decretos reales. No obstante, hay un autor inglés, Bracton, que diferencia entre dos funciones de gobierno básicas. Por un lado, lo que él llama el gubernaculum, que sería la función gubernativa, la función que diríamos en términos modernos de dirección política, que corresponde al rey y que éste ejerce sin límites. Y luego habría otra función, la jurisdictio, que esta, digamos, estaría encomendada, pues, a los órganos intermedios, a los parlamentos, las asambleas de notables, y que tendría como misión, pues, garantizar el sometimiento del monarca a la ley. No obstante, hay un autor ya de la Baja Edad Media, Marsilio de Padua, que es uno de los aristotélicos averroístas, es decir, un pensador medieval que adapta al ámbito del pensamiento político, pues, el descubrimiento del aristotelismo, de las obras aristotélicas, la traducción de las mismas por parte de Guillermo de Moerbeke. Pues, como decía, Marsilio de Padua, que es un precursor de la idea de su secularización del poder político y de la idea de la limitación del poder temporal del Papa, e incluso espiritual, por parte de los concilios. Pues, como estaba diciendo, en Marsilio de Padua encontramos ya un antecedente de la concepción moderna de la ley. Marsilio de Padua, que aplica los conceptos políticos del aristotelismo que eran desconocidos en la Edad Media en aquellos momentos, pues mediante esta incorporación introduce, con terminología aristotélica, pues un germen o un origen remoto de lo que podía ser la idea de la soberanía popular. Entonces él considera que la causa eficiente, en terminología metafísica aristotélica, de la ley, no reside ni en la voluntad divina ni en el orden natural, sino que reside en la voluntad de la propia comunidad, ya sea esta o ya exprese esta comunidad como una totalidad la misma, o una parte de la misma, es decir, los notables la expresen en su nombre, lo que él llama la melior parte.
De esta manera lo que hace Marsilio es garantizar la primacía de la ley y su carácter fundamentalmente humano y establecer pues podríamos decir una primigenia visión horizontal del poder político como algo surgido de la propia comunidad. En un próximo vídeo ya analizaremos el germen del pensamiento político moderno y de la idea del control del poder que dará origen al paradigma mecanicista que está, digamos, que subyace en el planteamiento de la división de poderes que alcanza su formulación más conocida en la obra El espíritu de las leyes de